A esta hora de la noche conversamos con el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él está con nosotros para hablar, entre otras cosas. Bueno, esa es la situación de la fiscal. Más adelante estará con nosotros el congresista Alejandro Muñante, que, como les comentaba al inicio del programa, está promoviendo una moción junto a Jorge Montoya para remover inmediatamente a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por haber suspendido a Patricia Benavides. Pero la otra noticia que desarrollábamos al inicio tiene que ver con un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que rechaza la decisión del TC, el Tribunal Constitucional, que permitió la excarcelación de Alberto Fujimori. ¿Cuáles son las consecuencias que tendrá este pronunciamiento y un eventual proceso en la propia Corte? Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Mávila, muchas gracias por la invitación. ¿Qué efectos puede tener un pronunciamiento de esta naturaleza? De frente te respondo, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Y te voy a decir por qué. Porque se ha creado todo un circo en torno del caso del indulto del expresidente Alberto Fujimori. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué alcance tiene? Expone, recomienda, insta, y entonces el derecho nacional o derecho interno es pétreo, es soberanía en su más alta y expresa manifestación, y todo lo que ha habido en los últimos días es puro derecho interno. ¿Cómo podría desde afuera introducirse en el derecho interno para ver un asunto del puro derecho interno? El indulto, perdóname para terminar la idea, sí. El indulto a Alberto Fujimori es un asunto stricto sensu de derecho nacional. Distinto es el caso por el cual Fujimori fue sentenciado a 25 años de pena privativa de la libertad. Entonces, ¿cómo podría, por eso te digo, cómo podría una recomendación o lo que dijo la Corte por su supervisión de cumplimiento, ingresar en el derecho interno y cambiar la naturaleza soberana de una decisión jurisdiccional, en este caso, de un tribunal, que es el Tribunal Constitucional, que ha visto un habeas corpus, otra vez puro derecho nacional interno, sobre un indulto que fuera concedido como prerrogativa constitucional al expresidente y que además es cosa juzgada. ¿Qué significa eso? Que nadie puede cuestionar, remover, cambiar la lógica de lo que ha sido determinado como una decisión de pleno derecho por un jefe de Estado. De acuerdo, está bien, pero así como usted defiende, digamos, que hay una atribución otorgada en la Constitución al Tribunal Constitucional para dirimir estos asuntos, la propia Constitución también reconoce que el Estado suscribe una serie de convenios internacionales, ¿no? Y se ajusta a lo que diga la jurisprudencia, digamos, a estas instancias, digamos, que velan por el cumplimiento de una normativa. Y además, perdóname, he visto que, voy a decir con nombre propio, ¿ya? El ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros pone un tuit y menciona un párrafo de un artículo de la Convención de Viena. Dice, cumplimiento de tratados, pacta sunt servanda. ¿Y quién está cuestionando ese artículo? Eso es para engañar a la gente. Porque el pacta sunt servanda, te lo quiero decir, ¿qué es pacta sunt servanda que siempre dicto en las clases? Es cumplir a lo que me he comprometido. Pero el presidente de la Corte le había dicho, ojo, no lo advierto, que no lo pueden excarcelar. Y esto es posterior, antes de que se tomara la decisión de ponerlo en libertad. Lo que te quiero decir es que la sentencia a Alberto Fujimori, de 25 años de pena privativa de libertad, nadie lo objetó, todo iba bien hasta que fue interrumpido por un indulto. Sí. Ese indulto no es derecho internacional, Mávila, por favor. Ese indulto es puro derecho interno. Por eso te digo, ¿qué puede hacer la Corte? Que en su momento el Poder Judicial dijo no había sido bien otorgado. Bueno, es que ese Poder Judicial puede ser un Poder Judicial pero que por eso estaba es que jugando a ambos lados. Es que justamente cuando los que administran justicia no tienen o claridad en el derecho o no tienen pantalones, entonces hacen que la soberanía se relativice. Pero no dejará de reconocer que el indulto estuvo envuelto en una serie de polémicas innecesariamente, porque se produce en un momento, caramba, muy conveniente
para el señor Pedro Pablo Kuczynski cuando él necesitaba los votos de estos congresistas que apoyaban a Kenji Fujimori cuando además Kenji Fujimori se lo había pedido. Hay una respuesta para eso que no ha sido desarrollada. Yo la desarrollé en el Amicus Curiae que presenté a la Corte Interamericana, que es una pieza escrita que como académico uno presenta a la Corte, ¿no? Y es que cuando sucedió todo lo que hemos conocido, ese nivel político, mira, sí, ese nivel político es exógeno al acto de voluntad presidencial como derecho de gracia. Es que eso no se dice y entonces se junta todo. Si acaso en el indulto otorgado hubiera habido un acto que revelara mentira, revelara el informe falencia, médico, por ejemplo, de parte. Ahí está, por ejemplo. Dime, ¿acaso no era verdad que tiene un problema reparación lingual? civil que no se ha cumplido con pagar? La reparación en la civil, supervisión del cumplimiento sí, de la sentencia, bueno, se objeta que no se ha cumplido con el pago de la reparación. ¿Cómo se supervisa el cumplimiento de la reparación civil? Hay una procuraduría que tiene que estar detrás. Ha pasado ¿cuántos años y no hubo nada? Tenemos que ser claros para que la gente vea y entienda que acá tiene que haber buena fe. Y entonces quiero volver. El indulto también se ha creado un cuentazo y una doctrina peruana bastante agara en los últimos años, que solamente se concede, Mávila, a quien se está muriendo, a quien está terminal. Eso es tremenda mentira. El indulto se le puede conceder a Popeye Marino, si uno quiere, porque es una prerrogativa del jefe de Estado. Se le puede conceder incluso a quien el presidente crea conveniente, porque es un derecho de gracia. Este derecho de gracia viene justamente de estos tiempos en los que entiendo el derecho que la Corte se forjaba, no niega ni se opone al indulto. No se opone, pero establece tres condiciones, ¿no? El deterioro de la salud, precisamente de la persona indultada, el pago de la reparación civil y me parece que hay un tercer... Lo que te quiero decir, Mávila, es que no hay condiciones. Esto es justamente parte de toda una construcción que se ha hecho de una falsa doctrina. Bien, ¿qué puede hacer la Corte igual, digamos? ¿Qué podría hacer la Corte que perjudicara al Perú por lo que considera ya la Comisión un desacato? Tampoco nada, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que debió mirar era que el cumplimiento de la pena privativa vaya en el camino. Pero a eso voy. Sí puede supervisar el cumplimiento de la sentencia. Bueno, eso fue a pedido precisamente de las víctimas de Barros Altos y la Cantuta. Es que justamente ahí vamos. La Corte supervisa el cumplimiento de la pena privativa, sí, no supervisa el indulto. Esto es muy importante. Claro, pero el indulto suspende el cumplimiento de esa pena. Claro, pero es que no puede entrar en el indulto porque el indulto es interno. En cambio, la supervisión del cumplimiento de la sentencia sí fue a la Corte, que es distinto. Entonces, como el derecho nacional es pétreo, Mávila, esto tenemos que entenderlo y ejercitarnos poco a poco para comprender, porque si no, entonces el derecho internacional mejor que aplaque y se acabaron los jueces supremos, se acabó el tribunal y que ellos administran justicia interna. Por esa razón, Mávila, mira, con esto puedo acabar. No existe, tú me traes un caso, yo me retiro de la cátedra. Dime un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Unión Europea, en África, donde el sistema interamericano haya decidido cambiar la voluntad de un jefe de Estado por el indulto, que es un asunto de derecho interno. No vas a encontrar, Mávila, ni tu equipo, no van a encontrar, porque no existe, porque no forma parte de la naturaleza funcional de la supranacionalidad. Ingresar en el derecho interno, eso no existe. Entonces tenemos que mirar más bien al revés. Fujimori en ningún momento ha ido a la Corte. Pudo haberlo hecho, porque todo el mundo piensa en los derechos de la gente. Bueno, ese derecho... Bueno, es que los familiares bueno, fueron, ¿no? Pero es que ese derecho fue reconocido con la sentencia. ¿Y el señor Fujimori no tiene derechos? O sea, o el derecho es de unos más Lo que que preocupa otros. es cómo queda el Perú como un país que no cumple algo que ha suscrito. Pero usted nos acaba de decir que en este caso la Corte no tiene por qué intervenir porque es un asunto que se maneja por cuerdas separadas. Por lo tanto, lo que dijo en su momento el ministro de Justicia en este breve comunicado junto al canciller, ¿fue suficiente? ¿O el Estado debería enviar un informe un poco más minucioso
para explicar lo que usted nos acaba de explicar. Yo creo que el ministro de Justicia y el canciller, primero, salieron un poco a destiempo, a mi juicio. Han debido salir en todo momento, son actores políticos. Porque ¿ya? tampoco han concedido entrevistas, es decir, bueno, aparecieron 3 minutos en este video muy breve, que parecía que leían incluso un mensaje también escueto, muy sobre la escueto. forma como lo han hecho no voy a ingresar, pero lo han hecho. Entonces, muy importante, y se han puesto del lado de la jurisdicción nacional como corresponde. La presidenta no debería haberle dicho algo al país, sino solamente delegar. Sí, debe hacerlo. Y se confunden cuando dicen, no intervengan porque es un tema jurisdiccional. Son actores políticos. Exacto, a eso voy. Porque la presidenta, o mejor dicho, el gobierno dijo, vamos a respetar lo que diga el TC. Pero opinión tienen. Uno quiere saber qué dice ella en tanto representante del Estado. Mira, tú me estás preguntando lo que un alumno de la cátedra esta semana, que hemos estado terminando clases, y yo dije lo mismo, porque Rodríguez Mackey, sabes, lo dice en privado y en público. Los actores políticos tienen que salir todo el tiempo para orientar a la opinión pública en lo que corresponde con exactitud meridiana. No sabemos qué piensa ella, no tenemos idea. Y con lo que dijeron Justicia y el canciller, no sabemos, por ejemplo, si ella apoya el indulto que otorgó el señor Pedro Pablo Kuczynski, yo entiendo que no tiene ningún... Es decir, es una presidenta que no tiene posición sobre nada. No, yo no llegaría allí. Yo creo que si el canciller y el ministro de Justicia están diciendo lo que hemos escuchado, ellos son los interlocutores políticos de la presidenta. Coinciden que la presidenta también debe hacerlo, pero es que ahí hay una sintonía, no puede ser distinto. No, ahora, entiendo que no puede ser distinto, pero es importante que exista, que la señora Dina Boluarte, ese día ella tuvo actividades públicas. Sin embargo, no permitió preguntas de los periodistas. Es un tema de interés nacional. Yo me concentraría, Mávila, con el mayor aprecio que te tengo y nos tenemos, que la opinión pública vea que el Perú no es paria o no va a ser paria, como ha dicho Diego García Sayán. Por ejemplo. Yo digo con nombre propio, ellos no me mencionan, pero yo sí se los digo. Con nombre propio, paria, si el Perú es respetuoso de todos, que yo he visto en mi proceso de formación jurídica. Esa tranquilidad que usted intenta transmitirnos cuando dice aquí no va a pasar nada. Es que no debe pasar nada. ¿No le corresponde transmitirle a la presidenta si es que es así? Si quieres volver a presidenta, señora presidenta, salga y dé un discurso a la nación. No, ya está. Por eso le decía, lo haga, uno siente que ella es casi ausente o etérea en temas en los que sin duda se requiere una posición, un punto de vista, por lo menos un breve pronunciamiento. Yo lo creo, pero es muy importante que la opinión pública vea que el indulto concedido por prerrogativa constitucional que dio Pedro Pablo Kuczynski, que era presidente, ha sido absolutamente derecho y en una sola literalidad. Si dice que el indulto tiene la dinámica, la categoría de cosa juzgada, claro, hay un detalle en la sentencia, hay un detalle en la sentencia del señor Alberto Fujimori, que si bien, desagrega y dice, en el Perú no sabemos que no hay crímenes de lesa humanidad, pero cuando la sentencia dice que para la jurisdicción internacional estos delitos por los cuales él es sentenciado son considerados contra la humanidad, no se abre una puerta ahí, no se abre una puerta peligrosa para que precisamente ocurra una polémica con eso. Te voy a explicar lo que digo a mis alumnos en la maestría de periodismo, justamente por la buena pregunta que formulas. Los pies de página que se ponen en una sentencia como eso, no es la referencia al delito. La supranacionalidad es una cosa y el derecho interno es otra. Lo relevante es lo que diga el Código Penal. El Código Penal, en el momento en que se trató justamente de la sentencia, no había lesa humanidad. ¿Qué significa esto? Que el delito era homicidio calificado. Principio nullum crimen sine lege. ¿Qué significa eso? No es delito lo que no está previsto en la ley, Mávila. Por tanto, la legalidad es del derecho interno. Lo que ha puesto en su tweet Manuel Rodríguez Cuadros, legalidad internacional, es engañar a la gente, mentir. No hay que hacerlo, hay que ser muy serios en el derecho internacional. Claro, lo que sí se le puede reclamar, a un jefe de Estado es precisamente una comunicación abierta y fluida, explicando todo esto, tratando de llamar a la unidad nacional en momentos en que hay temas que van a dividir inevitablemente, y que es lo que está pasando a propósito de la Por eso hay que ordenarlo todo.
porque mira, si tú ves el comunicado Sí. de prensa que ha sacado la Comisión Interamericana, otra vez hace referencia a delito de lesa humanidad. Correcto, por eso mismo sabiendo digo, por eso que en el mismo derecho digo, interno peruano no había. ¿Te das cuenta? Nuevamente hay una demora. Usted ha dicho que el pronunciamiento del ministro de Justicia ha sido tardío, que el pronunciamiento de él junto al canciller fue una reacción tardía. Pero lo porque hicieron, se lo dejó, hicieron. pero dejaron que avanzara igual la polémica. En cualquier caso, la presidenta ha decidido no ir a la ceremonia en la que Javier Milei se convertiría en presidente de Argentina este domingo. ¿Es una buena decisión? No creo. No. No, yo creo que el jefe de Estado debe ir siempre que lo inviten. Él personifica a la nación y debe estar en todos los espacios. No debe temer que lo vayan a Pero pedir la tendría que salida. haber pedido autorización Bueno, al Congreso, pero por y lo que supuesto. revela es que de pronto tenía miedo de que no le otorgaran Bueno, el permiso. yo no quiero entrar en subjetividad, pero yo sí te respondo que la presidenta y el canciller debió también ir al Congreso y decir, es muy importante que vaya la jefa de Estado a la asunción de mando para que esté presente como corresponde, que va a ser el día 10. O sea, la jefa de Estado no puede estar en las grandes ligas del sistema internacional porque personifica a la nación y debe estar en todas partes. De acuerdo. Ayer hablábamos con César Campos analizando al cabo de un año cómo veía él la situación del gobierno de Dina Boluarte, porque no era solamente un año desde el golpe fallido de Pedro Castillo, sino un año desde que la señora Dina Boluarte está en Palacio de Gobierno. Y él decía que hay un fenómeno, los ministros se boluartizan, decía, en lugar de que la presidenta tome de sus ministros, se empodere a los ministros y aprenda de ellos, de cada una de las materias que manejan, lo que ocurría es que los ministros más bien parecía que se sometían y de pronto perdían brillo al incorporarse a un gabinete alineado a la personalidad de la presidenta. Dicho esto, el día de ayer conocimos un comentario o una comparación que hizo el ministro de Martini, ministro del MIDIS, de la presidenta con la figura de Micaela Bastidas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a escuchar? Y me Sí, gustaría porque no una lo he reflexión. sabido. Correcto, la presidenta Dina Boluarte es comparada con el mártir de la independencia, Micaela Bastidas. Vamos a escuchar al ministro de Desarrollo e Inclusión Social en palabras textuales. Doña Micaela Bastidas, apurimeña de nacimiento, mujer de fuerza y templanza y compañera de Gabriel Condorcanqui, curaca de pueblos milenarios, Tungazuca y otros, y héroe de nuestra independencia del Perú. Y segundo, porque, señora presidenta, emulando ese gesto histórico en esta coyuntura, en los albores de cerrar el bicentenario del Perú, estar acá hoy día con usted, a quien rindo mi más profundo homenaje y, por supuesto, admiración, porque ha emulado usted el valor de Micaela y otras tantas mujeres líderes del Perú al asumir desde el 7 de diciembre del año pasado las riendas de nuestro país. Y todos aplaudiendo. Entonces, la presidenta no va a Argentina, yo intuyo, es decir, elaboro, porque no tengo una decisión o justificación clara de por qué no va. Usted me ha dicho que debería ir, por lo tanto me pregunto por qué no va. De pronto le tiene miedo al Congreso, ¿no? La presidenta. Y los ministros, todos, le hacen barra a la presidenta. ¿Le parece una comparación pertinente, digamos? No, no me parece. Primero decir al ministro que lo diga completo, es José Gabriel Condorcanqui. Tupat Amaru II, cacique de Tungazuca, Surimán y Pambamarca. Hay que decirle que lo diga, si lo va a decir, que lo diga completo. Seguro O sea, diga- que improvisó el piropo, dice usted. No, es que no dijo completo la parte histórica. Ajá. A eso me refiero, y como a mí me gustan las precisiones en la cátedra, pues se lo estoy diciendo, con el ánimo de buena fe, por supuesto. Segundo, no, yo no creo que debería haber producido esa comparación, son dos cosas distintas. Micaela Bastidas se trataba de un acto, ¿no es cierto?, de desencadenamiento, un acto de rebeldía frente a lo que había hecho un señor como Rodil en los tiempos de la emancipación. Y esto es en relación al día de la caída del expresidente Pedro Castillo por Sí. su propio acto,
produjo una ruptura del régimen democrático. La foto yo creo para que yo creo que yo creo que el ministro se ha querido ganar. Claro, ¿no es esta es una cierto? foto oficial de la presidencia. Mira, a ver, veamos. No se puede inventar un liderazgo. Mira, usted coincidirá conmigo en eso. Yo quisiera recordar, y ustedes pueden ver, jamás me viste a mí, ¿no es cierto?, en alguna reunión, en una conferencia de prensa para ver asuntos de Zagatea, no, el canciller tiene que cuidar la pulcritud de la política internacional. En algún momento así lo hacía saber a los ministros y al propio presidente, porque tengo mucho respeto, más allá de que se encuentre como corresponde detenido para hasta que se resuelva su caso. No hay que ser sobones. Uno tiene que tener sus principios, sus reglas claras para decir las cosas como corresponde y mantener a altura a un ministro. ¿Y este le parece político. Un gabinete de sobones? No, no te he dicho eso. Yo te hablo de lo que estoy viendo y que recién lo veo y te digo el juicio crítico inmediato, pero yo no haría esa comparación. Y creo que no hacerla no significa que la presidenta no tenga virtudes, pero es que yo por lo pronto, en el nivel que él le puso, todavía no las encuentro. Y yo espero, por ejemplo, que la presidenta se faje por las Fuerzas Armadas del Perú, como corresponde, que necesitan empoderamiento, ¿no es cierto? Porque vas a ver tú que cuando todo esto pase, ella y algunos otros militares y muchos otros subalternos van a pasar un proceso de judicialidad. Ojalá fuera interno, va a ser internacional. Hasta el final, y si quiere en algún momento salir a un viaje, me voy a Cancún, cuidado, va a pensarlo 2 veces porque va a estar como Francisco Morales Bermúdez Cerruti, que por el caso Cóndor no pudo salir del país. ¿Te acuerdas? Esas cosas hay que siempre mirarlas con mucha, pero con mucha objetividad. Yo le pido a la presidenta que más bien se forje y se faje en el empoderamiento, que mañana, 9 de diciembre, el día del Ayacucho, de la batalla de Ayacucho, le dé ese espacio y ese nivel que la Fuerza Algo Armada interesante necesita. decía el día de hoy el editorial del diario El Comercio, decía, no basta con decir no soy Castillo, hay que construir una propia imagen de mirada y de visión de país de cara de aquí en adelante. ¿Quién es la presidenta Boluarte? ¿Qué piensa sobre el país? No basta con que a cada rato salga y diga, porque Castillo hizo esto mal. Yo no soy Castillo, yo no soy Castillo. Bueno, ¿quién es y qué quiere hacer? Yo creo que en general, yo no me siento político. Me dicen, no, yo no soy político, yo soy un académico que ingresa a la política y salió de ella. De acuerdo, de acuerdo. Y valorando la clase política, y porque leo, la clase política del Perú de los últimos tiempos es una clase política mediocre. No es una clase política como en verdad inspiró Jorge Basadre enseñándonos la verdadera dinámica de cómo conducir el país. Seamos claros, acá hay mucho timorato en los últimos años, lustros, no ven al país como el verdadero derrotero, no son nacionalistas, nadie quiere recordar a Juan Velasco Alvarado, yo no soy velasquista, pero lo recuerdo porque fue un nacionalista, con sus defectos, pero lo fue. Aquí hay mucho temor. El tema da para más. Da para más. Da para más, pero conversaremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, como siempre, por venir. Muy amable. Gracias, María. Vamos a ir a la pausa y vamos a